En Alemania existen más de 30 estados independientes que se han unido en la Confederación Germánica. Las grandes potencias, Austria y Prusia, llevan el mando. La única institución común era la Dieta de la Confederación Germánica, que celebraba sus reuniones en el Palacio de Thurn y Taxis de Frankfurt. La visión de una Alemania unificada estaba todavía muy lejana. En marzo de 1848 estalló la revolución en toda Europa. Revolucionarios armados luchaban en Berlín por la democracia y la unidad nacional. El espíritu de la libertad y la democracia se había instalado ya en todas las instituciones y se formaron gobiernos liberales. En Frankfurt se reunió la primera Asamblea Nacional para la elaboración de una constitución. Pero el ejército empezó a hacer planes para sofocar la revolución de forma violenta. Se había roto el sueño de un Estado nacional alemán unificado. El fracaso de la Revolución de 1848 es sin duda la mayor catástrofe de la historia del siglo XIX alemán. Se destruyó la idea de establecer la unidad de Alemania en base a la soberanía del pueblo y a una política interior que no buscara la guerra con los estados vecinos. La revolución se había difuminado. La contrarrevolución triunfó sobre la revolución. Las llamas de la revolución se habían apagado. El tema que estaba ahora en boca de todos era la cuestión alemana. Unos querían resolver el problema creando la Gran Alemania bajo el liderazgo de Austria. Para otros, la solución era crear la pequeña Alemania bajo el control de Prusia. Él está a punto de cambiarlo. Bismarck. No con parlamentos, sino, como él dice, con sangre y hierro. Es el primer ministro prusiano. Este lucha en Prusia por el poder de la corona, contra el parlamento y la democracia. Es considerado un reaccionario hasta la médula. A nivel externo quiere unir a los muchos estados alemanes bajo el gobierno prusiano, no por un sentimiento nacional alemán, sino por el ansia de poder prusiano, como algunos creen. El deseo de Dinamarca de separar el ducado de Schleswig del de Holstein era una fuente de conflictos con la Confederación Germana. Pero Bismarck veía la posibilidad de anexionar ambas provincias a Prusia. La estrategia de Bismarck pasaba por conseguir el apoyo de Austria. El 1 de febrero de 1864, las tropas austroprusianas avanzaron contra Dinamarca. Se produjo una breve pero feroz batalla, donde ambas partes sufrieron grandes pérdidas. El bien pertrechado ejército prusiano demostró ser muy superior al danés. 9 meses más tarde, el rey danés se vio obligado a aceptar la paz en los términos dictados por Bismarck. El resultado fue que los ducados de Schleswig y Holstein se separaron finalmente de Dinamarca y pasaron a ser administrados colectivamente por Prusia y Austria. Eso no tardó en causar tensiones entre ambas potencias y desacuerdos sobre cómo debían administrarse esos estados, lo que condujo a la siguiente guerra. Cuando Prusia quiere apropiarse de los ducados de Schleswig y Holstein contra la voluntad de Austria, la disputa se convierte en una prueba de poder. ¿Quién tiene el mando en Alemania? ¿Austria o Prusia? La decisión se toma en la ciudad imperial libre de Frankfurt del Meno. Es la sede de la Confederación Germánica. Esta debe asegurar la paz entre los estados alemanes y una defensa común hacia el exterior. No muy lejos de la catedral, en el Palais Thurn und Taxis, la Asamblea Federal, el órgano que toma las decisiones, se reúne. Está pendiente la votación de la solicitud de Austria de movilizarse contra Prusia, ya que la ocupación de los ducados de Schleswig y Holstein sería inapropiada.
Todos los ojos están puestos en él. El enviado prusiano Karl Friedrich von Savigny. ¿Qué instrucción le dio Bismarck? Preside el embajador de Austria. Para la votación, en nombre de Su Majestad el Emperador de Austria, estoy de acuerdo con la solicitud. Y ahora, el embajador de Prusia tiene la palabra. En nombre del gobierno de Prusia, estoy vehementemente en contra de esta votación, que sin duda representa una clara violación de la ley federal. La protesta queda registrada. Le doy la palabra al embajador del Reino de Baviera. En nombre de mi gobierno, apruebo la solicitud del gobierno imperial austríaco. Embajador de Sajonia. A favor. Prusia está aislada. Reino de Hannover. A favor. Los príncipes no quieren una confederación alemana dominada por Prusia. Württemberg. A favor. Con 9 votos contra 6, se acepta la solicitud austríaca de movilización del ejército federal contra Prusia. En nombre de Su Majestad, el rey de Prusia, en primer lugar, declaro: Prusia considera esta votación como una declaración de guerra. Y además, con esto el tratado federal que existió hasta ahora es para Prusia nulo y sin valor. Pero ¿cómo puede ser? Es indignante. Y por orden del rey, declaro terminada mi labor en esta asamblea. Esta comienza un día después de la votación de Frankfurt. La decisión se toma a principios de julio en Sadova, actual República Checa, en ese momento en la Bohemia austríaca. Bismarck pone su esperanza en él. El jefe de Estado Mayor del ejército prusiano, Helmut von Moltke. Su plan es marchar por separado y atacar unidos. Dividió a las fuerzas armadas prusianas en 3 ejércitos. Por separado avanzan más rápido. Sin embargo, solo pueden ganar juntos. Pero el tercer ejército se retrasa en la marcha. Solo si llega a tiempo a la batalla, el plan de Moltke puede tener éxito. El tercer ejército se acerca deprisa. Al mediodía, justo a tiempo, llega al campo de batalla. Y deja fuera de combate al flanco austríaco en el norte. Los austríacos y sus aliados no tienen otra opción. Si quieren evitar una emboscada, deben detener a los prusianos mediante un contraataque. El ataque a las reservas de Austria se convierte en el punto de inflexión de la batalla. Ahora los prusianos pueden jugar su última carta, el fusil Dreise prusiano. El primero con sistema de retrocarga que funciona bien. En este la munición se carga desde atrás. Cuando se acciona el disparador, una aguja perfora el cartucho y enciende el detonador que impulsa el proyectil hacia adelante. Una ventaja fatal sobre los austríacos armados con fusiles de avancarga. Los prusianos pueden recargar más rápido y mientras están acostados. El soldado permanece así a cubierto. El contraataque austríaco se va a pique con la rapidez de tiro de los fusiles prusianos. Miles de personas mueren en menos de media hora. Su muerte decide la batalla. El ejército austríaco y sus aliados apenas escapan de la aniquilación total. Al final del día, alrededor de 15.000 austríacos han muerto o desaparecido. Los prusianos pierden solo unos 2.000 hombres. Con la batalla de Sadova, la guerra está decidida. Austria ha sido derrotada. El gobierno en Viena no tiene otra opción.
Este envía una oferta de paz al cuartel general prusiano, al castillo de Mikulov. A Prusia se le ofrece paz inmediata y plena libertad en la Confederación Alemana. La única condición es que Austria no quiere cederle al vencedor ni un palmo de tierra. Bismarck quiere aceptar, pero no su rey, Guillermo I de Prusia. El ejército prusiano está en marcha triunfal. ¿De verdad espera que lo detenga a las puertas de Viena? Logramos nuestra meta, Su Majestad. Cada día que transcurre conlleva el riesgo de que Austria reciba ayuda. Tenemos que hacer la paz ahora. Tonterías. En Prusia hay que poder decir que despedazamos a Austria y que la castigamos en su propio territorio. Al menos una parte de Austria tiene que ser definitivamente nuestra. Le mostraré posibilidades. Por ejemplo, parte de Austria podría ser la Bohemia alemana. Absolutamente imposible. Silesia austríaca. Imposible, Su Majestad. Moravia. Su Majestad, imposible. ¿Imposible? Voy a decirle lo que es imposible. Un comportamiento como el suyo. La política en Prusia aún la hace el rey. Puede irse. El príncipe heredero calmó a Bismarck y le mostró su apoyo. Ambos temían que la supremacía prusiana obligara a Francia a intervenir, lo que convertiría su victoria militar en un desastre político. Entre ambos consiguieron convencer al rey para que llegara a un acuerdo de paz. La victoria de Königgrätz se convirtió en el triunfo de Bismarck. Prusia se había anexionado Hannover, Schleswig-Holstein, Hesse, Nassau y la ciudad de Frankfurt. Bismarck fue aclamado en Berlín como un héroe nacional. La Confederación Germánica se disolvió y Austria fue obligada a salir de Alemania. Bismarck había logrado su objetivo. Todos los estados situados al norte del río Main se reunieron en la Confederación de Alemania del Norte, de la que Bismarck fue canciller. Pero Bismarck tenía que ganarse a los indecisos estados católicos del sur si quería crear una Alemania unificada. Para conseguirlo, pensó en utilizar a Francia. Francia estaba en contra de la unidad alemana, principalmente por cuestiones políticas. Era la primera potencia del continente. Y si esta Prusia en ascenso, que crecía a un ritmo vertiginoso, volvía a triunfar, supondría un peligro. Por eso Francia quería mantener a raya al lado alemán, sobre todo a Prusia. Bismarck provocó a Napoleón III exagerando una causa menor, la sucesión a la corona española, y convirtiéndola en una crisis internacional. Sigmaringa, Suabia. Aquí residen los príncipes de Hohenzollern, una rama de la familia real de Prusia. En 1870 los españoles le ofrecen la corona real al hijo mayor de los Hohenzollern, el príncipe heredero Leopoldo. El príncipe titubea, después acepta, no del todo por su propia voluntad, como prueban las cartas de Bismarck en los archivos del estado de Sigmaringa. Leopoldo solo accede por la insistencia de Bismarck. Este sabe que el emperador francés está en contra de un Hohenzollern en el trono de España. Su Majestad. Entonces es verdad. Leopoldo aspira a convertirse en rey. Señor, otro triunfo de Prusia y los franceses ya no exigirán la cabeza de Bismarck, sino la suya. ¿Y qué sugiere?
El rey de Prusia debe revocar la candidatura de Leopoldo públicamente y para siempre, de manera urgente. El rey no puede tolerar esa humillación tan fácilmente. Lo hará, de lo contrario, lo forzaremos a hacerlo. 13 de julio de 1870. En el balneario de Elms, el embajador francés intentó presionar al rey prusiano para que éste renunciara para siempre a las pretensiones de los Hohenzollern al trono español. Francia tenía miedo de verse rodeada por dos estados regidos por miembros de la misma familia. Guillermo I se negó. Esa misma tarde, Bismarck recibió un informe de lo ocurrido. Acortó y alteró el contenido de esa información y filtró a la prensa el llamado telegrama de Elms. La reacción del rey parecía ahora bastante más enérgica y decidida de lo que lo había sido inicialmente. Según Bismarck, el telegrama tendría en el toro galo el mismo efecto que una tela roja. Sus cálculos dieron fruto y el emperador francés Napoleón III declaró la guerra a Prusia. Como había anticipado Bismarck, Francia se había convertido en el país agresor. Bismarck sabía que podía contar con el apoyo armado de los estados alemanes del sur. La guerra reunió a todos los alemanes bajo la misma bandera. Soldados de todas las partes de Alemania combatían juntos para lograr la victoria. El ejército francés fue derrotado en la batalla de Sedan el 1 de septiembre de 1870. Napoleón III fue hecho prisionero y conducido a Slob-Wyleshol, en Kassel. Tras su reunión con Napoleón III, Bismarck le escribió a su mujer Johanna: «Nuestra conversación fue difícil, puesto que yo no quería tocar asuntos que sabía eran dolorosos para alguien a quien la mano de Dios había humillado tanto. Lo que hemos conseguido es un logro histórico, una victoria por la que debemos dar humildemente gracias a Dios». En la batalla de Sedan se produjeron 25.000 muertos y heridos. La guerra alimentó el odio entre los dos países hasta tal extremo que Alemania y Francia seguirían siendo enemigos durante décadas. En las negociaciones de paz, Francia perdió Alsacia y parte de Lorena, y tuvo que pagar una indemnización de 5.000 millones de francos oro. Tras la guerra con Francia, empezaron las negociaciones con los estados alemanes del sur. Por fin se hacía realidad la visión de Bismarck de una Alemania unificada. El 18 de enero de 1871 nació el Segundo Imperio Alemán en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles, y Guillermo I fue proclamado Kaiser de Alemania. 2 meses más tarde, Otto von Bismarck alcanzó la cima de su poder y fue nombrado primer canciller imperial de Alemania. El nuevo imperio alemán ahora incluye también al sur de Alemania y Alsacia y Lorena de Francia. Para su fundador, Bismarck, el imperio está completo. No tiene más pretensiones territoriales. A partir de ahora quiere asegurar lo que ha conseguido y mantener la paz.